Evangelio según San Mateo. San Mateo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos, Judá el padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar, Fares el padre de Esrom, Esrom el padre de Aram, Aram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz el padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón el padre de Roboam, Roboam el padre de Abías, Abías el padre de Asa, Asa el padre de Josafat, Josafat el padre de Joram, Joram el padre de Usías, Usías el padre de Jotam, Jotam el padre de Acaz, Acaz el padre de Ezequías, Ezequías el padre de Manasés, Manasés el padre de Amón, Amón el padre de Josías, y Josías el padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliakim, Eliakim el padre de Azor, Azor el padre de Sadoc, Sadoc el padre de Akim, Akim el padre de Eliud, Eliud el padre de Eleazar, Eleazar el padre de Matán, Matán el padre de Jacob, y Jacob el padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que hubo 14 generaciones en total, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, pensó separarse de ella en secreto. Pero después de considerarlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María por esposa, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y llevó a María a su casa como esposa suya. Pero no tuvo relación conyugal con ella hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. San Mateo 2. Después que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del oriente, y ellos preguntaron: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se alteró, y toda Jerusalén con él. Después de convocar a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, les preguntó: ¿Dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes llamó en secreto a los magos y se enteró por ellos del tiempo exacto
en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan y busquen con diligencia al niño. Tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron regalos de oro, de incienso y de mirra. Advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos se habían burlado de él, se enfureció y dio órdenes: Maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que he averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos y se niega a ser consolada, porque ya no existen. Muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya están muertos los que procuraban quitarle al niño la vida. Así que se levantó, tomó al niño y a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Habiendo sido advertido en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas: Será llamado Nazareno. San Mateo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino para el Señor, hagan sendas derechas para Él. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero. Su alimento era langostas y miel silvestre. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde toda Judea y desde toda la región del Jordán. Al confesar ellos sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y de los saduceos venir a donde él estaba bautizando, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Produzcan fruto que muestre arrepentimiento. No piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto se cortará y se arrojará al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, del que no soy digno de llevar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el bieldo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero y quemando la paja con fuego que nunca se apaga. Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Permite que sea así ahora. Conviene que hagamos esto a fin de cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.
y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. San Mateo 4. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo tentara. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está: el hombre no vive de pan únicamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y te levantarán en sus manos para que no tropiece tu pie con una piedra. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a una montaña sumamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo a Jesús: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a atenderlo. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar a lo largo del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que vive en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de la sombra de muerte ha resplandecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Al caminar junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando una red en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. San Mateo 5. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Dichosos los que lloran, porque recibirán consuelo. Dichosos los de corazón humilde, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y estén contentos, porque es grande su recompensa en el cielo,
pues de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se puede salar otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de una caja. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, de manera que puedan ver sus buenas obras y alabar a su Padre que está en el cielo. No crean que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras haya cielo y tierra, de ninguna manera desaparecerán ni la más pequeña letra, ni el trazo más insignificante de la ley, hasta que todo se haya realizado. Todo el que quebrante uno solo de los más pequeños de estos mandamientos y enseñe a otros que hagan lo mismo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero al que practique y enseñe estos mandatos, se le llamará grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se le dijo a la gente hace mucho tiempo: no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio. Es más, cualquiera que le diga «raca» a su hermano será responsable ante el Sanedrín. Pero cualquiera que le diga «necio» estará en peligro de ir a parar al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Arréglate deprisa con tu adversario que te va a denunciar ante el tribunal. Hazlo mientras vas de camino todavía con él, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo que sea arrojado todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo que tener todo el cuerpo e ir al infierno. Se ha dicho: el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por motivo de infidelidad conyugal, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. También han oído que se le dijo a la gente hace mucho tiempo: no quebrantes tu juramento, sino cumple tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo cabello sea blanco o negro. Que el sí de ustedes sea simplemente sí, y el no, no. Lo que se le añade a esto procede del maligno. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al malvado. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, déjalo que se lleve también la capa.
Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro, acompáñalo 2. Dale al que te pida, y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte prestado. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y hace que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿No hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen eso hasta los paganos? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. San Mateo 6. Cuídense de no hacer sus obras de caridad delante de los hombres para que ellos los vean. Si obran así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres les rindan homenaje. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Pero cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los hombres los vean. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no repitan palabras inútiles como hacen los paganos, porque ellos creen que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Cuando ayunen, no pongan el rostro sombrío como hacen los hipócritas, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero cuando ayunes tú, ponte aceite en la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los hombres que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que no se ve, y te recompensará tu Padre, que ve lo que se hace en secreto. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y al dinero. Por eso les digo,
No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su lujo, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vestirlos a ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos buscan con afán todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pero busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y se les darán además todas estas cosas. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias inquietudes. Cada día tiene suficientes problemas de por sí. San Mateo 7. No juzguen, no sea que ustedes también sean juzgados. Porque de la misma manera que juzguen a los demás, ustedes serán juzgados, y con la medida que usen se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota de aserrín que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia al tablón que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando tienes todo el tiempo un tablón en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero el tablón de tu propio ojo y verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenos regalos a los que le pidan? Así que en todo, hagan con los demás como quieran que ellos hagan con ustedes, porque esto es en resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero es estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por su fruto los reconocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente,
jamás los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo no se derrumbó porque tenía el cimiento sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó completamente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como sus maestros de la ley. San Mateo 8. Cuando bajó de la ladera de la montaña, lo seguían grandes multitudes. Se acercó un hombre que tenía lepra y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra y Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está en casa paralizado y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y ocuparán sus puestos en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: Ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora el siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le quitó la fiebre y ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio orden de cruzar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una furiosa tormenta, de modo que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciéndole: ¡Señor, sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los hombres estaban asombrados y decían: ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino, y le gritaron:
¿Qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos, estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban de los cerdos huyeron al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo salieron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de su región. San Mateo 9. Jesús subió a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley dijeron para sí: Este hombre está blasfemando. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. La multitud se llenó de temor cuando vio esto y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de recaudación de impuestos, y le dijo: Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les dijo: No son los sanos, sino los enfermos los que necesitan médico. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Cómo es que ayunamos nosotros y los fariseos, pero no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo tirará del vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Si se hace así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras él les decía esto, llegó un jefe de la sinagoga y se arrodilló delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Ella decía para sí: Si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del jefe y vio a los flautistas y a la gente bulliciosa, les dijo: Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. ¿Dormida? Ella está muerta. ¡Está loco! Después que sacaron a la gente,
Él entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se divulgó por toda aquella región la noticia de lo sucedido. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando: ¡Ten compasión de nosotros, hijo de David! Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y él les preguntó: ¿Creen que puedo sanarlos? ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Entonces les tocó los ojos y les dijo: Se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: Asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron e hicieron correr la noticia acerca de Jesús por toda aquella región. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado a Jesús. Expulsado el demonio, el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: ¡Jamás se ha visto nada igual en Israel! Pero los fariseos decían: Es por medio del príncipe de los demonios que expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las poblaciones y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, y les dijo a sus discípulos: Es abundante la cosecha, pero escasean los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. San Mateo 10. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: No vayan entre los no judíos ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinto, ni bolsa para el camino, ni 2 camisas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier población en que entren, busquen a alguna persona digna y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que ustedes conserven su paz. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, sacudan el polvo de los pies cuando salgan de esa casa o de ese pueblo. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Tengan cuidado con los hombres. Los entregarán a los concilios locales y los azotarán en sus sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para darles testimonio a ellos y a los no judíos. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablando por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todo el mundo los odiará por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en un lugar, huyan a otro. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un alumno no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor.
Basta con que el alumno sea como su maestro y con que el siervo sea como su señor. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Y ustedes tienen contados hasta los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Cualquiera que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de un discípulo mío, les aseguro que no perderá su recompensa. San Mateo 11. Después que Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en los pueblos de Galilea. Al enterarse Juan en la cárcel de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres el que había de venir o debemos esperar a otro? Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no haya en mí motivo de tropiezo. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa de lujo? No. Los que visten ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo enviaré a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les aseguro que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar esto, él es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta para ustedes y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron.
Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se demuestra por sus hechos. Entonces comenzó Jesús a censurar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Te aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e instruidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esto fue de tu agrado. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y aprendan de mí, pues soy tierno y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo 12. Por aquel tiempo, pasaba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a arrancar algunas espigas y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo en el día de reposo lo que la ley prohíbe. Jesús contestó a los fariseos, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día y aún así no cometen ninguna falta? Pues yo les digo que uno más grande que el templo está aquí. Si hubieran sabido lo que significan estas palabras, misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿permite la ley sanar en el día de reposo? Si alguno de ustedes tiene una oveja y se le cae en un pozo en el día de reposo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, la ley permite hacer el bien en el día de reposo. Entonces le dijo al hombre, estira la mano. Así que la estiró y le quedó completamente restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Lo siguieron muchos y sanó a todos sus enfermos, y les advirtió que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña magullada ni apagará la mecha que humea hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo hablar y ver.
toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no seguirá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces seguir en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿por medio de quién los expulsa la gente de ustedes? Por eso serán ellos sus jueces. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte? Solo entonces puede robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge dispersa. Por eso les digo que todo pecado y toda blasfemia se les perdonarán a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este tiempo ni en el venidero. Cultiven bien un árbol y su fruto será bueno, o cultívenlo mal y su fruto será malo, porque al árbol se le reconoce por su fruto. ¡Raza de víboras! ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que tiene almacenado, y el hombre malo saca cosas malas del mal que está en él. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de toda palabra imprudente que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Una generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez enorme, también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y ahora tienen aquí a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ahora tienen aquí a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu malo sale de un hombre, pasa por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego se va y se lleva otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús seguía hablándole a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió: Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Mateo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Se reunieron alrededor de él multitudes tan grandes que subió a una barca y se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces les contó muchas cosas en parábolas. Les dijo: Un agricultor salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra.
Esa semilla brotó pronto porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, en el que produjo una cosecha 100, 60 o 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué empleas parábolas al hablarle a la gente? A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aún viendo no ven, aún oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Aunque oigan no entenderán, aunque vean no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Difícilmente oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y hombres justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen el significado de la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje acerca del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el hombre que oye la palabra y la recibe inmediatamente, con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, se aparta enseguida. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, volviéndose así infructuosa. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Él produce una cosecha que proporciona 100, 60 o 30 veces más de lo que se había sembrado. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: «Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» «Esto es obra de un enemigo», les respondió. Le preguntaron los siervos: «¿Quiere que vayamos a arrancarla?» «No», les contestó, «no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero». El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No les decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca en parábolas. Diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la mala hierba del campo». El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo.
La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, será también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino todo lo que hace pecar y a los que hacen maldad. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red que se echó al lago y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas y tiraron los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malvados de los justos, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todas estas cosas? Sí, respondieron ellos, y él les dijo: Por eso todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga de ellos, y ellos decían asombrados: ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es él el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se ofendían a causa de él. Pero Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, debido a la falta de fe de ellos. San Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó lo que se contaba de Jesús, y dijo a los que estaban a su servicio: Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos. Por eso se manifiestan en él esos poderes milagrosos. Es que Herodes había arrestado a Juan, y lo había atado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, porque Juan había estado diciéndole: La ley te prohíbe tenerla. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y agradó tanto a Herodes que él le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, ella le dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron, se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Al enterarse, las multitudes lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a las multitudes para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No es necesario que se vayan. Denles ustedes mismos de comer. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo, dio gracias y partió los panes. Luego se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos.
Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran en dirección al otro lado mientras despedía a la multitud. Después de despedirla, subió solo a una montaña para orar. Al anochecer, estaba allí él solo, pero la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Durante la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados y gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y se dirigió a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Cuando reconocieron a Jesús los hombres de aquel lugar, divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los que estaban enfermos y le suplicaban que permitiera que éstos tocaran siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos.